Into the death of Gene Hackman and his wife. Authorities have ordered a new timeline about when she died, which could play a role in where Hackman's fortune goes. That would indicate to me that she was seeking medical advice or medical help and may have not been feeling well. Hollywood siempre está en el candelero, pero detrás hay misterios que nunca se han desvelado. Una caja fuerte secreta, una carta desesperada y notas que nadie tiene el valor de contar a nadie. Gene Hackman se ha dado cuenta de este hecho. Detrás de la fama se esconden misterios y una verdad que conmociona al mundo. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Y se oculta la verdad? Mira para descubrirlo todo. La caja fuerte oculta de Gene Hackman. Desde hacía mucho tiempo, Gene Hackman se había retirado del brillo y el glamour de Hollywood, optando en su lugar por llevar una vida apacible con su esposa en su enorme casa de Santa Fe. Sin embargo, incluso en sus últimos días, dejó tras de sí un misterio que no puede explicarse en ninguna parte. Había una caja fuerte oculta que no figuraba en ningún inventario oficial, de la que nadie hablaba y que, al parecer, solo él conocía en exclusiva. La policía no tiene intención de localizarla. Tras los extraños sucesos que les ocurrieron a Hackman y a su esposa, Betsy Arakawa, en un principio se limitaban a realizar una inspección normal de los alrededores. La magnífica casa, con sus robustos muros de madera y su encanto perdurable, ocultaba más de lo que nadie podía imaginar. Parecía que nada había sido perturbado en su interior. No había indicios de manipulación ni se había robado nada. Sin embargo, cuando los investigadores revisaron el estudio de Hackman, vieron que algo no encajaba. En la pared de madera junto a la librería, había una fina línea que daba la impresión de que había un lugar oculto más allá. Un agente dio unos golpecitos suaves y encendió un foco muy cerca de la zona. En comparación con el resto de la pared, el sonido no era tan sólido. Había un vacío en el espacio. Tras varias horas de cuidadosa inspección, descubrieron una pequeña puerta que había sido ocultada engañosamente bajo una exquisita carpintería. Inmediatamente después de abrirla, apareció ante ellos una enorme caja fuerte negra. Cualquiera que viera esta caja fuerte sabía que no se podía forzar con un código sencillo. No había ninguna llave de repuesto y en el domicilio no había ningún registro que aludiera a su existencia. Esto hizo que surgiera una pregunta: ¿por qué Gene Hackman parecía ser tan protector con algo que incluso su esposa parecía ignorar? Para forzar la caja fuerte, se recurrió a un grupo de profesionales. En un esfuerzo por romper sus formidables defensas, un taladro personalizado trabajó durante más de 2 horas. En cuanto la puerta de la caja fuerte cedió, todos los presentes guardaron silencio y expresaron su conmoción. No había dinero, joyas ni otros recuerdos personales. En el interior había un montón de papeles, fotos y cintas de audio, pero no eran los típicos objetos conmemorativos. Todos estaban relacionados con Hollywood: fotografías en blanco y negro, papeles descoloridos y contratos con extraños símbolos. Varias de ellas estaban marcadas con sellos rojos que decían confidencial, no distribuir. Algunas imágenes mostraban a personajes conocidos del mundo del espectáculo, pero en escenarios espeluznantes, fiestas en las que nadie hablaba y reuniones de las que nunca se informaba en los medios de comunicación. Sin embargo, las cintas de audio fueron el hallazgo más inquietante que se hizo. La etiqueta de una de ellas decía, Hollywood Backroom Deals Do Not Open, y estaba escrita a mano. La policía se planteó preguntas inmediatas: ¿qué sabía Hackman? ¿Con qué fin las conservaba? Gene Hackman era un hombre reservado. Después de dejar Hollywood, hizo muy pocas apariciones públicas. Por lo tanto, es inexplicable que poseyera registros tan significativos. Fue durante los mejores años de Hackman, en las décadas de 1970 y 1980, cuando se encontraron ciertos papeles. Había otras más recientes, probablemente recogidas en sus últimos años. Esto dio lugar a una hipótesis inquietante. No, Hackman era más que un simple guardián de secretos. Existe la posibilidad de que estuviera siguiendo algo. ¿Pudo revelar una verdad que aterrorizaba a Hollywood? Titanes de la industria cinematográfica, directores de renombre y magnates de los estudios figuraban entre los nombres que contenían estos archivos. Notable entre estas personas fue el hecho de que inexplicablemente habían desaparecido de la escena de Hollywood. Mientras que algunos habían superado importantes polémicas, otros simplemente habían desaparecido de la conciencia pública. Se descubrió que el propio Hackman había escrito una nota y la había colocado dentro de la caja fuerte. A pesar de que era breve, los detectives se quedaron en silencio al leer lo siguiente: hay cosas que no puedo cambiar, pero la verdad siempre encontrará un camino.
Era Hackman consciente de que estaba en posesión de un secreto que tenía el potencial de transformarlo todo por completo. ¿O se trataba de un mensaje final de un hombre que había presenciado demasiadas cosas que no debía saber? Independientemente de la respuesta, había algo que era muy evidente. Cuando se abrió la caja fuerte, la historia de Gene Hackman aún no había llegado a su fin. Más bien, acababa de empezar. No debería haber existido esa lista. Y sin embargo, allí estaba, oculto en la caja fuerte que Gene Hackman había construido, junto con otros documentos sensibles. Hay una lista de nombres inconcebibles. Nombres que en su día fueron personalidades destacadas de Hollywood, pero que desde entonces han desaparecido o han dejado de mencionarse. Uno de los documentos que se recuperaron era una pila de hojas andrajosas que simplemente llevaban la etiqueta nombres. Esto llamó la atención de la policía. En cada hoja había un largo rollo de figuras del mundo del espectáculo, y había comentarios garabateados junto a cada elemento. No se trata de una observación casual, sino de algo mucho más siniestro. Algunos estaban marcados con un tachado rojo y la palabra. Otros estaban marcados con un recuadro de tinta negra en el que se leía silenciado. Aún más peculiar era el hecho de que algunos de ellos llevaban el término lista negra. Las autoridades no tardaron en darse cuenta de que muchos de los nombres de la lista habían desaparecido misteriosamente de Hollywood. Tras un estudio más detallado, se descubrió que había iconos que habían abandonado el candelero de forma misteriosa. Algunos habían disfrutado de una carrera de éxito, pero de repente se dieron cuenta de que no podían conseguir más encargos. No ha habido revelaciones de jubilaciones ni controversias significativas. Otros habían desaparecido por completo, en lugares desconocidos, y no se había publicado ninguna noticia oficial sobre su paradero. Tras rechazar un proyecto de un gran estudio, el director Jonathan West, ganador de un Oscar en los años 90, se ausentó misteriosamente de la proyección. Desde 2004, no ha habido ninguna interacción. Hackman tomó nota de ello. Cuanto más investigaba la policía la lista, más evidente se les hacía una sombría realidad. Había una pregunta importante que se avecinaba. Los secretos más oscuros de Hollywood al descubierto. No veo por qué un hombre como Hackman se quedaría con esto. Gene Hackman no era un periodista que realizara investigaciones. No tenía fama de sacar a la luz las tinieblas de Hollywood. Por otro lado, había sido un iniciado y un titán por derecho propio. Y era posible que hubiera visto cosas que nadie tenía el valor de decir. Estaba confeccionando esta lista para protegerse o, por el contrario, se había metido en una historia mucho más turbia, de la que no podía escapar. En la caja fuerte se descubrió otra carta, escrita a mano, que tenía una sola línea inequívoca. Por otra parte, el hecho de que algunos nombres no deban pronunciarse nunca no significa que deban olvidarse. Esto daba la impresión de que Hackman era consciente de la importancia de esos nombres y no podía evitar sentirse obligado a escribirlos. Inmediatamente, la policía bloqueó la lista, impidiendo que nadie pudiera acceder a ella. Según una fuente que deseaba permanecer en el anonimato, personalidades influyentes de los sectores del espectáculo y la política querían una supervisión estricta de estos contenidos. Sin embargo, esto hizo que surgieran aún más dudas. ¿Cómo les fue en realidad a los mencionados? ¿De dónde sacó Gene Hackman esta lista? Salió a la luz un descubrimiento desgarrador. Ninguno de los que figuraban en ella carecía de cierta cualidad. En el pasado, habían expresado sus opiniones sobre temas controvertidos en Hollywood. Esto dio pie a una hipótesis. Existe la posibilidad de que Hackman también hubiera descubierto algo peligroso. ¿Qué es lo que le impulsó a ocultar estos papeles? Los detectives fueron incapaces de descifrar los enigmáticos símbolos que aparecían junto a cada nombre. Había algunas que llevaban una X, otras una O y unas pocas que llevaban ambas. Surgieron hipótesis. La existencia de esta lista planteó una cuestión muy importante. ¿Hasta qué punto sigue habiendo secretos de Hollywood que se desconocen? Es posible que Gene Hackman lo mantuviera como una advertencia. Podría haber albergado la esperanza de que algún día alguien lo descubriera, revelando así una parte de la verdad. Por otra parte, la pregunta que nadie sabía con certeza era qué más había encontrado además de esta lista. Durante el proceso de búsqueda en el contenido de la caja fuerte de Gene Hackman, las autoridades descubrieron un documento de gran tamaño que estaba encerrado en un viejo sobre de cuero. La inscripción confidencial para uso interno exclusivamente estaba impresa en la parte delantera del sobre con fuertes letras rojas. Esta película destaca sobre las demás de su categoría. En sus páginas amarillentas aparecían manchas de agua y garabatos frenéticos que daban la impresión de haber sido escritos en estado de pánico. Esta fue la primera página que recogió el investigador principal.
Instantáneamente, la atmósfera de la sala se volvió densa de ansiedad. En el interior del dossier había paquetes clandestinos que se repartían magnates del cine, los directores más poderosos de Hollywood y personas misteriosas cuyos nombres se mantenían en secreto. Esta es la primera peculiaridad. En la mayoría de los casos, no hay una fecha de rescisión evidente. Algunos directores, guionistas e intérpretes tienen un contrato permanente con un estudio, y no está previsto que puedan marcharse. Las responsabilidades que acababan de clasificarse como requisitos secretos eran abordadas por otros de forma imprecisa. Para hacer las cosas aún más notables, ciertas transacciones exigían un cumplimiento total sin que se permitieran excepciones. Cuando un actor aceptaba un contrato, dejaba de ser una persona normal. En consecuencia, se convertían en componentes de una máquina imparable. En un documento, se afirmaba sin ambages que este acuerdo se sellaría con una firma, lo que indicaría el vínculo inquebrantable que existía entre el firmante y el estudio. No podían creer lo que estaban viendo. ¿Es posible que existan este tipo de contratos? Si así fuera, indicaría que ciertas celebridades de Hollywood se habían comprometido a acuerdos inquebrantables, sin importar las consecuencias. Los investigadores descubrieron rápidamente que varios de los contratos incluían grandes recortes en rojo, acompañados de una dura carta. El expediente estaba repleto de contratos. Era un contrato rescindido. Hay algo extraño y reflexivo en todo esto. Algunos nombres parecen haber desaparecido de los focos de Hollywood, y la información sobre ellos es más difícil de encontrar que nunca. David L. Richardson, un joven actor nominado al Oscar, abandonó repentinamente la industria tras la rescisión de su contrato por violación de las normas. Clara Monetti, estrella en la cima de su carrera, también abandonó repentinamente Hollywood tras un misterioso suceso. Su contrato fue cancelado sin una explicación clara. ¿Es una coincidencia, o hay secretos detrás que nunca se han revelado? Esto plantea la pregunta. Al expirar un contrato, ¿qué ocurría? Según la lista de Ackman, la mayoría de estas personas ya no estaban presentes en la industria del entretenimiento. Un contrato más trajo aún más frescura. En la primera frase del documento, se afirmaba que el firmante renunciaba a todos los derechos de libertad personal a cambio de una profesión duradera y una protección total. ¿Cómo indicaba esto algo? ¿Tenían las fuerzas invisibles de Hollywood una influencia total sobre los intérpretes que firmaban los contratos? En algunos contratos estaba prohibido decir la verdad. Cualquier intento de discutir, revelar o escribir sobre la naturaleza de este acuerdo tendrá como consecuencia la terminación instantánea de la relación, momento en el que entrarán en vigor las penalizaciones que se mencionan en la cláusula 9b. A pesar de ello, la cláusula 9b no aparecía por ninguna parte. Al parecer, no se permitía a los firmantes conocer las consecuencias de incumplir el acuerdo. Cuando se trataba de estos contratos, ¿estaba Gene Hackman involucrado? Esta era la pregunta más importante. No había ni un solo contrato que contuviera su nombre. Sin embargo, el sobre incluía una nota escrita a mano. La frase final de la carta, que no estaba firmada, decía: Gene, se suponía que nunca verías esto. Sal de la habitación. Al profundizar, los detectives descubrieron una huella dactilar que había sido manchada en un documento importante. Se apresuraron a analizarlo a toda prisa. Todos quedaron sorprendidos por el resultado. Hollywood ya no era solo un destino para el glamour y el glamour. Bajo sus alfombras rojas se escondían secretos que nadie tenía el valor de revelar. Y de alguna misteriosa manera, Gene Hackman pudo hacerse con esos secretos. La caja fuerte contenía algo más que este documento como premio. El lugar cayó en un profundo silencio sin ningún sonido. Lo que habían descubierto en la caja fuerte de Gene Hackman era tan impactante que los investigadores apenas podían creerlo. Hay acuerdos secretos, listas misteriosas y casetes inauditos. A pesar de esto, había un aire más siniestro. Una parte importante de los registros había desaparecido. Tras hojear los papeles, uno de los investigadores notó algo extraño casi de inmediato. Había vacantes. Había varios expedientes a los que les faltaban páginas esenciales. Solo estaba presente la hoja inicial de algunos contratos. El resto de los documentos había sido eliminado. Había un par de expedientes que eran poco más que cascarones vacíos, con su contenido eliminado. Esto dio lugar a una pregunta que me puso los pelos de punta. ¿Quién fue el que se adelantó a la policía? Quizá lo más importante, ¿qué averiguaron? A toda prisa, la policía recorrió toda la mansión de Hackman en busca de cualquier indicio. A continuación, lo descubrieron. Hay un ligero arañazo en la cerradura del estudio, lo que da la impresión de que fue abierto con anterioridad.
Pistas adicionales salieron a la luz. Una alfombra del suelo parecía haber sido movida, dando la impresión de que la caja fuerte había sido empujada antes de que llegara la policía. En el escritorio de Ackman persistía una mancha peculiar, como si se hubiera guardado allí una cosa durante un tiempo considerable antes de quitarla a toda prisa. Varias semanas antes de la llegada de la policía, las cámaras de seguridad de la casa habían sido apagadas. Sin embargo, lo más curioso es que no se presentó ni una sola denuncia por esta vivienda. ¿Cómo es eso? Una idea comenzó a tomar fuerza. No entiendo por qué Ackman no hizo una declaración si alguien entraba en su casa. Si pudieron obtener documentos importantes, ¿por qué conservó el resto? ¿Es posible que el propio Ackman tomara la decisión de conservar lo que consideraba vital? El peculiar mensaje escrito a mano fue recuperado de la caja fuerte por un investigador. Esto es algo que nunca debiste presenciar. Gene, sal de la habitación. ¿Quién envió ese mensaje? ¿Se trata de una nota de advertencia? Si es así, es posible que Ackman fuera consciente de que tenía en su poder algo más peligroso de lo que había previsto. Posiblemente, cuando alguien entró en su casa, optó por permanecer en silencio, ya que era consciente de que gritar solo haría que la situación fuera mucho más grave. Con las páginas y las carpetas vacías, la policía intentó hacer conjeturas sobre lo que podrían contener los documentos desaparecidos. Había indicios de que la lista de Hollywood podría haber durado más de lo que se descubrió. Varios de los contratos más importantes habían sido rescindidos. Alguien eliminó todas las pruebas de los actores que estaban relacionados con estos acuerdos. Una de las grabaciones podría no estar sola, aunque solo quedaba una cinta. Había indicios de que se había encontrado entre al menos otras 3. Antes de que las autoridades pudieran ponerles las manos encima, parecía que los secretos más horripilantes habían sido transportados lejos. Se presentaron 3 hipótesis principales. Una persona muy cercana a Ackman tal vez había confiado en alguien que luego se llevó los componentes antes de que las autoridades los descubrieran. Es un poder de Hollywood. Existe la posibilidad de que estos datos revelen una red de control en la industria del entretenimiento, y alguien ha tomado medidas para ocultar la verdad. Esto fue organizado por el propio Ackman. En el caso de que tuviera miedo de lo que creía cierto, puede que haya dado secciones subrepticiamente a una persona de confianza antes de que todo fuera público. Pero si Ackman fue quien lo organizó todo, ¿por qué no erradicarlo todo? No hay razón para mantener las cintas, las listas o los contratos. El investigador de repente recordó una pequeña pero significativa pieza de información. La policía descubrió en el interior de la caja fuerte una pila de documentos en blanco marcados con la restricción de que no eran para su difusión. A pesar de que las hojas estaban desnudas, aún tenían restos de escritura que habían sido eliminados con productos químicos especializados. Hay una posibilidad de que los archivos perdidos no fueran tomados. Existe la posibilidad de que Ackman u otra persona los eliminara a propósito. Y si alguien se arriesgó a entrar en casa de Gene Hackman para apoderarse de los documentos antes que la policía, es un indicio de que los documentos que se llevaron pueden contener la verdad más escandalosa de Hollywood. Sin embargo, ¿quién los posee ahora? Además, ¿cuál es su siguiente paso? Un testigo no identificado llamó a la policía mientras ésta continuaba su investigación. El interlocutor del teléfono hablaba en un tono bajo y tenso mientras hablaban. Estos no son los documentos que están buscando. Todavía es posible encontrar las auténticas. Sin embargo, si la pérdida es de tal gravedad que alguien se la llevó para ocultarla, quizá esta realidad no se limite a transformar el mundo del espectáculo. Tiene el potencial de sacudir el mundo entero. En la poco iluminada sala de interrogatorios, los detectives estaban sentados en silencio, examinando cuidadosamente los objetos que aún se encontraban dentro de la caja fuerte de Gene Hackman. Lo que poseían no era solo una prueba. Era un enigma demasiado inmenso y oscuro para ser revelado públicamente. A pesar de que Hollywood es la tierra donde se crean las estrellas y se tejen los sueños, también es el lugar donde se ocultan para siempre hechos espeluznantes. ¿Es Hollywood una empresa creada? Entre los documentos recuperados de la caja fuerte de Ackman había algo más que simples contratos y listas de registros. Se trataba de una férrea red de control que Hollywood llevaba décadas aplicando, y esbozaron un sistema demasiado terrible para aceptarlo. Aunque varios incidentes de famosos habían sido debidamente investigados, estos tabloides los retrataban como si no fueran accidentes. Desde famosos que desaparecen repentinamente de las pantallas hasta escándalos que se apagan en silencio. Todos estos sucesos están conectados por un hilo secreto. Siempre que han intentado revelar el lado sórdido de Hollywood, actores,
directores y productores han desaparecido sin dejar rastro. Una serie de estrellas que habían intentado invocar a las fuerzas invisibles fueron descritas con detalle en los papeles que Ackman había dejado atrás. Era un registro inquietante que recogía una polémica que estaba a punto de destrozar Hollywood en la década de 1990. Hizo un intento de hablar. Le fue imposible pronunciar otra palabra sobre el tema. En el caso de que Gene Hackman poseyera estos documentos, ¿formaba parte de ello? Aunque no había pruebas que le relacionaran directamente con estos asuntos. Una cosa era cierta, estaba al tanto de mucho más de lo que nunca reveló. La policía descubrió una pequeña carta con una frase garabateada y escondida entre los papeles. No hay que fiarse de nadie, todo les pertenece. Existe la posibilidad de que Ackman las utilizara como escudo o ficha de negociación para mantener a raya a esas fuerzas. En ese caso, sin embargo, ¿por qué se marcharon él y su esposa de una forma tan precipitada? Tanto Gene Hackman como su esposa partieron de este mundo de forma intempestiva. No se detectaron con antelación indicios de alarma ni problemas de salud importantes. Por si fuera poco, no hubo una investigación inmediata posterior. No hubo ninguna investigación oficial sobre la muerte de una figura legendaria como Ackman. Era extraño que no hubiera pruebas que apuntaran a la marcha de Ackman. Los investigadores, sin embargo, tomaron nota. Sus registros habían sido manipulados en un grado excesivo. ¿Lo que se borró? Antes de que las autoridades pudieran acceder al historial médico de Ackman, una parte crucial fue borrada de repente, varias semanas antes de su fallecimiento. Las cámaras de seguridad de la finca fueron apagadas. Cuando fueron interrogados, los que habían trabajado con Ackman se mostraron reticentes. Esto no parecía ser un error. Quizá la verdad sea más convincente que cualquier drama de Hollywood. Existe la posibilidad de que Gene Hackman poseyera archivos que no debía, o que reuniera pruebas a propósito por un motivo concreto. Para una pregunta más inmediata, ¿asa Hollywood dirigiera una red que lo controlara todo? Una fuente anónima se puso en contacto con las autoridades antes de que concluyera la investigación sobre Ackman. No estás más que rascando la superficie, murmuró en tono frío la persona al otro lado del teléfono. Por otra parte, la verdad es aún desconocida. ¿Cómo lo interpretó? ¿Aún hay más archivos ocultos? ¿Hay alguien que sigue guiando a Hollywood desde las sombras? ¿O una realidad más grave que supera todo lo que se ha descubierto hasta ahora? Es posible que lo que aún había en la caja fuerte de Ackman fuera solo una pequeña pieza de un misterio mucho mayor, que nadie quiere que se desvele. La policía estaba ahora en una situación difícil. ¿Es mejor para ellos cavar más profundo o retirarse de una fuerza que es demasiado poderosa? ¿Están realmente a salvo las personas relacionadas con este caso? ¿Quién exactamente está en posesión de los documentos extraviados? Solo una cosa era segura. No existe la narrativa directa de Hollywood, y es posible que la mayor historia asombrosa de Hollywood esté aún por desvelar. Mientras los detectives rebuscaban entre las páginas restantes de la caja fuerte de Gene Hackman, se toparon con algo que era diferente de los otros descubrimientos clasificados que habían hecho. La carta no era ni un contrato, ni una lista, ni imágenes o grabaciones, ni ningún otro tipo de documento. Un mensaje escrito a mano con tinta negra, con trazos no solo firmes, sino también apresurados, llenos de una sensación de prisa y serias cavilaciones. Ackman parecía haberse apresurado a garabatear las palabras como si fuera consciente de que se le acababa el tiempo. Una sola declaración en la parte superior hizo que todo se detuviera durante un tiempo. Aunque hay ciertas cosas que soy incapaz de alterar, la verdad siempre encontrará la forma de prevalecer. Esta comunicación de Gene Hackman no era una mera conversación ociosa, sino más bien una advertencia. Se pudo sentir un pequeño temblor en las palmas de las manos del investigador principal cuando levantaron la carta. ¿Tenía Ackman alguna idea de lo que iba a ocurrir? Aunque hubiera guardado esos papeles bajo llave durante años sin pronunciar una sola palabra, ¿por qué iba a dejar una nota así inmediatamente antes de fallecer? Tal vez tuviera la sensación de que el peligro se acercaba, o quizá intentara avisar a alguien antes de que fuera demasiado tarde. La carta en cuestión era algo más que un simple mensaje. Era la última pieza del rompecabezas definitivo. En las siguientes palabras no había ningún nombre concreto, ni saludo, ni indicación alguna de que estuviera destinada a la policía o a cualquier otra persona. Por otra parte, un investigador perspicaz vio que su tono era similar al de un testamento o una petición a alguien de confianza de Ackman. Según la carta, he guardado silencio durante un tiempo excesivo, no por miedo, sino porque era consciente de que nadie podría hacerles frente. Sin embargo, si alguien los descubre, o si alguien está leyendo esto ahora mismo, debe saber que la verdad no está aquí.
Ha sido ocultada, y no sé quién está en posesión de ella. Una orden rotunda. Los materiales que Ackman guardó solo revelaban una parte de la verdad. Varios de los componentes más importantes fueron eliminados antes de que las autoridades pudieran llegar a ellos. Para responder a su pregunta, ¿dónde estaban esos archivos que se perdieron y quién se los llevó antes de que Ackman pudiera siquiera hablar? En las siguientes palabras, Ackman escribió con un profundo sentimiento de pena: siempre hemos creído que Hollywood hace magia, pero detrás de ese brillo hay sombras que nadie se atreve a afrontar. Quien intente marcharse nunca tendrá la oportunidad de volver. Hay una estructura que gobierna, una red que sofoca la verdad y una mano invisible que lo guía todo. ¿Dónde había estado mirando Ackman? Nadie entendía por lo que Ackman había pasado de primera mano. Quedaba sin respuesta la pregunta más importante: ¿a quién pretendía Ackman dirigir esta advertencia? ¿A la policía? Ni mucho menos. Se dio cuenta de que si este enfoque tenía éxito, también cautivaría a las autoridades. ¿Se trata de un viejo amigo? ¿A quién? En caso afirmativo, ¿sabe si siguen vivos? ¿O al público en general? ¿Cómo? Por tanto, ¿podría entregárseles una carta que estaba escondida en una caja fuerte? Al final de la carta, había un garabato que parecía haber sido escrito en estado de pánico: por favor, tenga en cuenta que su búsqueda debe comenzar debajo de la pantalla de plata si me descubren primero. ¿O un código? ¿Cuál es la ubicación de los archivos que se han perdido? ¿O se trata solo de una metáfora? ¿Sabe que la verdad siempre se oculta tras el barniz de Hollywood y nunca aparece en la superficie? A pesar de que Gene Hackman intentó dejar una advertencia, ¿esperaba sinceramente que la verdad acabara saliendo a la luz? Concluyó su carta con una frase ambigua: hay ciertos conflictos que no están destinados a ganarse, pero yo intenté luchar contra ellos. Quizá Hackman llegó a la conclusión de que era incapaz de vencer a ese poder. Posiblemente opuso resistencia, pero fue incapaz de liberarse. ¿Quién era exactamente la persona que estaba al mando de todo? ¿Es posible que alguna vez se desvele? Por otro lado, ¿seguiría oscurecida por las brillantes luces de Hollywood para siempre? Ahora volvamos atrás y veamos su trayectoria, empezando por una infancia tumultuosa, en la que las primeras experiencias vitales contribuyeron a dar forma al hombre y a la legendaria carrera en que se convirtió más tarde. Sube una estrella. Gene Hackman nació el 30 de enero de 1930 en San Bernardino, California, Estados Unidos. Creció en una familia pobre y tuvo una infancia tumultuosa. Cuando Hackman era joven, su padre abandonó a la familia, dejando a su madre sola para criar a los niños. La falta de atención de su padre hizo a Hackman más fuerte e independiente. Desde muy joven sintió pasión por el cine, pero su camino hacia Hollywood no fue fácil. A los 16 años, Hackman decidió alistarse en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos, donde sirvió durante casi 5 años. Tras licenciarse, estudió periodismo y comunicación en la Universidad de Illinois, pero poco después abandonó los estudios y se trasladó a Nueva York para dedicarse a la interpretación. Los primeros años en Nueva York fueron difíciles, y Hackman tuvo que trabajar en muchas cosas para ganarse la vida. Sin embargo, no renunció a su pasión y siguió perfeccionando sus dotes interpretativas en la Academia de Arte Dramático de Pasadena. La gran oportunidad de Hackman llegó en 1967, cuando interpretó un papel secundario en la película Bonnie and Clyde. Este papel le valió una nominación al Oscar al mejor actor de reparto, marcando el prometedor comienzo de una brillante carrera. En 1971 irrumpió con fuerza con el papel del detective Jimmy Popeye Doyle en The French Connection. La película fue un gran éxito y ayudó a Hackman a ganar el Oscar al mejor actor. Una de sus interpretaciones más aclamadas por la crítica fue la de La Conversación, 1974, un thriller psicológico dirigido por Francis Ford Coppola. Su sutil pero profundamente expresiva interpretación de un hombre paranoico y emocionalmente aislado le valió numerosos elogios y reforzó su reputación como intérprete de primera fila. En 1978, Hackman asumió un papel completamente distinto en Superman, interpretando al icónico villano Lex Luthor. Su interpretación del astuto y carismático antagonista añadió profundidad y humor al personaje, convirtiendo a Luthor en uno de los villanos cinematográficos más memorables de todos los tiempos. A medida que avanzaba la década de 1980, Hackman siguió asumiendo diversos papeles. Uno de los más notables, Hoosiers, 1986. En este inspirador drama deportivo, interpretó a Norman Dale, un duro pero apasionado entrenador de baloncesto de instituto que lleva al equipo de un pequeño pueblo a la victoria. La película, considerada una de las mejores películas deportivas de la historia, demostró la capacidad de Hackman para dar calidez, resistencia y profundidad a sus personajes.
En 1992, Ackman protagonizó Unforgiven, el western de Clint Eastwood aclamado por la crítica, que se convirtió en una de las películas definitorias de su carrera. Su interpretación fue tan convincente que le valió su segundo Oscar, esta vez al mejor actor secundario. En 2004, tras más de 40 años de actividad artística, Ackman decidió retirarse para disfrutar de una vida tranquila con su esposa en Santa Fe, Nuevo México, aunque ha abandonado la pantalla. El legado que dejó en la industria cinematográfica sigue vivo en el tiempo.